Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día por el privilegio de encontrarnos en este lugar con el único fin de escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, la conducción de tu Espíritu Santo y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar nuestro estudio de hoy, quiero hacer un repaso de un capítulo profético muy importante de la Sagrada Escritura. Me refiero específicamente a Daniel, el capítulo 7. Y el repaso lo voy a hacer rápido porque quiero especialmente llegar a un poder que se conoce como el cuerno pequeño. En Daniel, el capítulo 7, tenemos varias bestias. La primera bestia es un león, que representa el reino de Babilonia. Luego tenemos un oso. El oso representa el reino de los medos y los persas. Luego tenemos un leopardo. El leopardo representa el reino de Grecia. Luego tenemos una cuarta bestia, espantosa y terrible. Esto se halla en el capítulo 7 y el versículo 23. Esta cuarta bestia representa al Imperio Romano. Y luego entonces dice la Biblia que en la cabeza de este dragón, de este cuarto animal, surgen 10 cuernos que representan las 10 divisiones del Imperio Romano. Y luego llegamos al momento cuando se manifiesta el cuerno pequeño. Quiero específicamente leer con ustedes Daniel, el capítulo 7, y los versículos 23 y 24 para captar el contexto. Dice allí, en el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este es el Imperio Romano. Luego noten el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Es decir, de Roma se iban a levantar 10 reyes o reinos. Y esto sucedió precisamente cuando el Imperio Romano fue dividido como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. En realidad, esto sucedió para el año 476 después de Cristo. Y luego notamos en el versículo 24 que surge otro poder de la cabeza de esta cuarta bestia. Nuevamente el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Así que tenemos la cuarta bestia, luego la cuarta bestia, le surgen 10 cuernos y luego en medio de los 10 un cuerno pequeño. Cuarta bestia es Roma, los 10 cuernos son las divisiones de Roma que se completaron en el año 476 y luego tenemos el cuerno pequeño. Noten que el cuerno pequeño, según el versículo 25, gobierna cierto periodo de tiempo. Noten Daniel 7 y el versículo 25. Y recuerden específicamente los puntos claves porque volveremos a ellos después. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Recuerden eso, el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, persigue al pueblo de Dios. Y luego dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y entonces nos dice cuál será su periodo de dominio cuando declara en la última parte del versículo 25, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Queremos hacernos algunas preguntas en cuanto a Daniel 7 y el versículo 25. Primero, ¿qué representa el cuerno pequeño? Segundo, ¿qué significa cambiar los tiempos y la ley? Ahora, debo decirles que en las profecías un día equivale a un año. Así que 3 tiempos y medio, 3 años y medio,
multiplicados por 360 días cada año, que es el año profético de la Biblia, nos da 1260 días o 1260 años. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años, iba a hablar palabras grandes contra el Altísimo, iba a perseguir los santos del Altísimo e iba a pensar o intentar cambiar los tiempos y la ley. Ahora, mirando la historia, no cabe duda alguna de que este cuerno pequeño representa otra Roma, porque sale de la cabeza de la cuarta bestia que representa Roma. Es decir, este cuerno pequeño que gobernó 1260 años representa a Roma papal o al papado. Ahora, queremos estudiar qué significa el cambio de los tiempos y la ley. Para hacerlo, quiero invitarles que regresen conmigo a Daniel el capítulo 2 y el versículo 21. Daniel 2 y el versículo 21. En este versículo se nos dice que Dios hace tres cosas. Muy importante recordar estas tres cosas. Dice allí en Daniel 2 y el versículo 21, hablando del Señor, Él muda, se podría decir cambia también, Él muda o cambia los tiempos y las edades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Tercero, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios hace tres cosas. Uno, muda o cambia los tiempos y las edades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Y en tercer lugar, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, lo que quiero que notemos es que estas tres ideas que acabo de compartir, el hecho de que Dios muda los tiempos y las oportunidades, el hecho de que Dios quita y pone reyes, y el hecho de que Dios da sabiduría a los sabios, estas tres ideas se desarrollan luego en el capítulo 2 y el capítulo 3 en forma práctica. Quiero que noten el desarrollo de estas tres ideas, pero no en el orden en que aparecen en el versículo 21, sino en orden inverso. Es decir, se van a desarrollar no en el orden de que Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios, sino cuando se desarrollan las ideas, empieza con el hecho de que Dios da sabiduría a los sabios, luego continúa hablando de que Dios quita y pone reyes, y luego termina hablando del hecho de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades. Noten Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23, cómo se desarrollan estas tres ideas en orden inverso en el resto del capítulo 2 y en el capítulo 3. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23 nos dice lo siguiente en cuanto al sueño que recibió el rey Nabucodonosor. Dios le mostró el sueño luego a Daniel. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 23, cuando Dios le ha revelado el sueño a Daniel, encontramos que Daniel habla estas palabras. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado, fíjense esto, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Noten entonces la tercera idea que mencionamos en Daniel 2:21 se desarrolla aquí en el versículo 23, donde nos dice que Dios dio sabiduría a Daniel para saber el sueño y lo que representaba el sueño. Ahora, noten cómo se desarrolla la segunda idea, el hecho de que Dios pone y quita reyes. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 37 y 38. Daniel le dice al rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten que Dios dice a través de Daniel al rey
que Dios fue el que lo colocó para gobernar sobre Babilonia. Es un ejemplo de que Dios pone reyes y quita reyes. Ahora, ¿qué diríamos de la tercera idea? El hecho de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades, o los tiempos y las edades, como dice aquí. Esta idea se halla desarrollada en Daniel, el capítulo 3. Allí encontramos en Daniel 3 que el rey Nabucodonosor levanta una gigantesca estatua que mide 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Y es interesante notar de dónde el rey Nabucodonosor adquirió la idea para hacer esta estatua de oro. En realidad, en Daniel capítulo 2, Dios le había mostrado a Nabucodonosor cómo se iba a desarrollar la historia profética. Dios le había dicho a Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, y luego después de ti se levantará otro reino de plata, que eran los medos y los persas. Luego se levantará un tercer reino de bronce, que eran los griegos, y luego se levantará un reino de hierro, que representa Roma, las piernas de la estatua. Y luego le dijo: entonces, después de eso, ese reino se va a dividir en 10 reinos de hierro mezclado con barro, que representa a Europa en su estado dividido. Y luego Dios dijo que en los días de estos reyes, Él iba a establecer un reino que nunca iba a ser corrompido. A Nabucodonosor no le gustó nada este panorama profético que Dios había presentado, porque Nabucodonosor pensaba que su reino iba a ser eterno. Y por lo tanto, para contradecir el panorama profético que Dios dio en el capítulo 2, Nabucodonosor mandó hacer esta estatua completamente de oro. La cabeza de la estatua era de oro y representaba a Babilonia, pero Nabucodonosor dice: ¿qué es esto de que yo soy solo la cabeza de oro? Voy a hacer una imagen toda de oro, y de esta manera voy a demostrar que el panorama profético que presenta Dios no es correcto. En realidad no se van a levantar otros reinos después que el mío. Yo soy el que estoy en control de los eventos proféticos. Pero todos sabemos cómo se desarrolló esta historia. Dios alteró los planes del rey. Es decir, Dios alteró el panorama profético que presentaba Nabucodonosor, que era que el reino de él iba a permanecer para siempre. Y Dios lo hizo librando a los jóvenes del horno de fuego. Es decir, que Nabucodonosor procuró cambiar los tiempos, procuró cambiar el panorama profético de Dios, pero Dios interrumpió sus planes y demostró que en realidad Él estaba en control de los tiempos proféticos y que las profecías se iban a cumplir exactamente como Él había dicho. Entonces vuelvo a preguntar: ¿qué significa el cambiar los tiempos? Sencillamente significa que el cuerno pequeño iba a pensar de alguna manera en cambiar el calendario profético de Dios, el orden de eventos proféticos que Dios ha establecido, el lugar donde se van a cumplir esas profecías, con quiénes se van a cumplir esas profecías, cuándo se van a cumplir esas profecías. En otras palabras, el cuerno pequeño iba a hacer lo que intentó hacer el rey Nabucodonosor. Iba a intentar cambiar el panorama profético que Dios ha presentado en las profecías, y quiere presentar un panorama profético rival o distinto. Ahora quiero leer algunos versículos de la Biblia a donde se usa la palabra tiempos, porque necesitamos entender que cuando dice la Biblia que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos, no está hablando de tiempo de calendario, no está hablando de horas y de días en forma común y corriente. En realidad, cuando usa la palabra tiempos, está hablando